Quisiera que por favor abra su Biblia. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Estoy ocupando la versión nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Quiero repetir esta parte. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer en este lugar. Señor, nos despojamos de todo pensamiento carnal, de todo lo que no te glorifique. Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Lo que tú quieras hacer, hazlo en medio nuestro. Señor, que podamos ser fieles a tu verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estábamos en la reunión, Isabela, que es mi hija pequeña, la menor, es un poco inquieta. Ella me dice, me mira fijo y me hace una pregunta muy seria para ella, ¿no? Papi, ¿no va a haber escuelita hoy por el fútbol? Yo no. Entonces no va a haber fútbol. No había una opción en el medio. O había escuelita o no había fútbol, ¿no? Luego, hija, va a haber escuelita y va a haber fútbol. Entonces como que se llenó de alegría, ¿no? ¿Y saben qué? Este es el pensamiento o una ilustración que refleja cuál era el pensamiento que tenía o lo que estaba padeciendo la iglesia en Colosas. Pablo recibe un informe de Epafras, le dice, se están metiendo falsas enseñanzas en la iglesia que nos quieren hacer ver cosas buenas como malas y que nos quieren hacer cambiar y que nos dicen que no podemos tomar ciertas cosas que son buenas y creadas por Dios porque dicen que tiene algo o por ser algo humano está mal, ya está directamente mal. Y sabe, hermano, esto es algo que está tan patente hoy en día. Tantas mentiras o falsas enseñanzas. No comas porque eso está mal. O no digas porque eso está mal. O guarda hasta el día porque eso está mal. Y nos dicen, tenés dos opciones. O disfrutás o te haces completamente abstemio, te abstenés de todas las cosas del mundo. O si no, directamente andate nomás al mundo y viví tu vida agradándole al mundo, dándole libertad a la carne. ¿Y sabes qué, hermano? A veces nos estamos olvidando de un principio muy importante que es la gracia común, que Dios nos ha dado para disfrutar tantas cosas buenas. Hay sectas, por ejemplo, que prohíben a las personas que tomen medicamentos porque son creados por personas que no son cristianas. O tratamientos médicos. Bueno, este era lo que estaba minando a la iglesia de Colosas. Y llega el informe y Pablo responde. O sea, la causa de la carta
de Colosas, de Colosense, es que el pastor había llegado a Roma, donde estaba Pablo preso, y le da un informe de lo que estaba ocurriendo. Y el informe era que se estaba metiendo una herejía, la famosa herejía de Colosas. Así que todo lo que vamos a ver en la carta es una respuesta de Pablo a la iglesia para que no se dejen engañar por falsas enseñanzas. Bueno, la porción nuestra tiene una estructura muy, pero muy fácil de ver. Lo que acabamos de leer en el capítulo 1 y 2, Pablo está haciendo una salutación, está saludando, ¿no? Y en el versículo 3 al 8, Pablo está dando gracias, está haciendo una acción de gracias. ¿Y qué encontramos en la acción de gracias? En la acción de gracias del apóstol Pablo vemos que Pablo agradece a Dios porque habían ciertas características puntuales en la vida de los hermanos de Colosa. Las características son fe, esperanza y amor. Y después del versículo 6 nosotros vemos cuál es la razón, cómo es que florecieron estas características o cómo llegaron a tener los colosenses estas características. Y por último, en el versículo 7 al 8 vemos el medio. Entonces Pablo da gracia porque los colosenses tenían fe, esperanza y amor. Pablo agradece por la razón que produjo en ellos la fe, la esperanza y el amor. Y Pablo agradece por el medio que Dios usó para que esto ocurriera. Como había dicho, la iglesia de Colosas era una iglesia pequeña, considerablemente, porque la ciudad era una ciudad pequeña. Si nosotros vemos en el mapa, buscamos en la región, en la actual Turquía o Asia Menor, estaba la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas estaba fundada sobre el valle del río Lico. Y en el tiempo en el que estaba Pablo había bajado su importancia porque unas ciudades limítrofes, Hierápolis y la Odisea, habían absorbido todo el comercio. O sea que Colosas estaba en decadencia, por llamarlo de alguna manera. También la carta de Colosas está unida a la carta de Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón era de Colosas y tenía una iglesia en su propia casa. También vemos en la carta de Colosenses que Epafras era el pastor, ocupaba una responsabilidad de mucha preeminencia en la región. También tenemos que entender que Pablo no fue el que creó la iglesia en Colosas, no la fundó, por llamarlo de una manera, porque ese Señor es el que crea, ¿no? Se ve que claramente Pablo había estado ministrando en Éfeso, que queda a 176 kilómetros de Colosas. Y Pablo predicaba el evangelio en Éfeso y en ese lugar se levanta una persona que se llama Epafras, que él es el que lleva el evangelio. Pablo dice, lo nombra, ahora lo vamos a ver en el versículo 7, que es representante nuestro, enviado de parte nuestra. Epafras era un hombre que se había convertido en la predicación del evangelio y había sentido el vivo deseo de poder predicar el evangelio. Entonces hace un viaje de 176 kilómetros para predicar a Cristo. Así que todo esto es muy importante. La iglesia había crecido, el hombre que había llevado el mensaje a Epafras y que había impactado con el evangelio, ahora está preso en Roma. Pablo escribe la carta desde Roma. Y cuando la iglesia de Colosas se entera de que Pablo estaba preso, envían a Epafras para que lo ayude y para que esté con él. Dice que él era también compañero de prisiones. De alguna manera nosotros podemos ver el interés y el amor de la iglesia. Pero cuando llega, Epafras le dice, los hermanos tienen fe, esperanza, amor,
Pero hay un peligro, se está infiltrando una herejía, la herejía de Colosas. Y lo que estaba pasando era que ellos estaban queriendo meter un sincretismo, querían fusionar dos cosas opuestas, un poco de filosofía y un poco de religión, lo que se conoce como sincretismo judeo-prenóstico. Todavía no estaba establecido lo que se conoce como gnosticismo, pero esto era lo que estaban promoviendo estos falsos maestros. ¿Qué hacían los falsos maestros? Reemplazaban la autoridad máxima de Cristo y se la ponían o se la daban a seres creados como los ángeles. Decían, Cristo no puede ser la cabeza de la creación, sino que son ángeles. Para que podamos entender más profundamente qué es de lo que estoy hablando, porque la palabra gnosticismo tal vez para muchos le puede sonar completamente nuevo, pero el gnosticismo es la idea de que ellos pensaban que la materia en sí misma es mala. La creación es mala. Y el espíritu es bueno. Y con esta base ellos afirmaban que solamente Dios es bueno. Y por lo tanto, como solamente Dios es bueno, Él no puede haber creado la materia que es mala. Y entonces ellos decían que Dios no podía haber creado algo tan malo como la carne nuestra. Entonces derivó esa fuerza creadora en ángeles, espíritus, eones, que eran intermediarios. Y que ellos eran los que crearon esta fuerza mala, no Dios mismo. Miren qué tremendo, ¿no? Y esto daba como consecuencia que si el cuerpo era malo, entonces debían abstenerse de todo. De la comida, no se querían casar, todo estaba mal. Raro, ¿no? Raro. Y se iban de un extremo al otro, o que todo era malo, o que directamente daban rienda suelta a su vida, a un libertinaje total. En ese libertinaje, en el exceso de comida, en el exceso de abusos en la carne, el cuerpo se iba a destruir, total era malo, y se buscaba destruir el cuerpo. Mire, esto era lo que estaba metiéndose en la iglesia de Colosas. Había también un intelectualismo exagerado y ellos decían, no alcanza solo con creer. Solamente creer no es algo tan importante. Debemos también crecer en el conocimiento. Y ellos decían que debía haber un conocimiento posterior a la fe, que iba a completar la fe, y la fe no era suficiente. En definitiva, ¿no? Ellos decían, el cristianismo está bien, pero no es suficiente. El cristianismo es como la base, la primera escala del conocimiento, pero era algo muy elemental, incompleto, así que ellos le añadían algo más. Filosofía, conocimiento, una experiencia posterior. Esto es lo que se estaba metiendo dentro de la iglesia de Colosas. Así que vamos a ver cómo Pablo frena a estos falsos maestros. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Miren lo que hace Pablo. Dice, Pablo, y automáticamente él nombra la investidura por medio de la cual él escribe, Pablo, apóstol. Pablo usa su investidura apostólica para hablar a la iglesia de Colosas. Pablo escribe en su condición de apóstol, y en su condición de apóstol él tenía la facultad, el poder
para instruirlos, corregirlos, exhortarlos y hasta reprenderlos sin ser miembro de la iglesia y sin haberla fundado. Pablo dice que él no hizo un curso o no le dieron un título de apóstol. No fue a un seminario donde le dieron el título de apostolado. No. No fue a una iglesia donde lo ungieron como pastor y como el título le quedó chico, ahora quiere ser apóstol. No. La única manera de ser un apóstol verdadero era ser llamado por Dios mismo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nadie accede al apostolado por voluntad propia. No es posible. Y esto es muy importante porque los falsos maestros quieren aferrarse a esta facultad, como que ellos lograron, plantamos muchas iglesias, así que ahora yo soy apóstol. Ok. No. La única manera de ser llamado apóstol era ser llamado por Dios. Y había, fíjense, unas condiciones específicas que para ser apóstol debían cumplir. En Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahí se estaba reemplazando el puesto de Judas. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para ser apóstol debía haber estado desde el comienzo del ministerio de Cristo. Debía haber sido testigo de su muerte y debería haber visto al Cristo resucitado. Si nosotros hacemos una encuesta hoy a los apóstoles y le preguntamos si reúne alguna de estas condiciones, nos vamos a dar cuenta que son falsos maestros. Y las condiciones no cambiaron. Entonces entendemos que no hay más apóstoles. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 8, dice, y al último de todos, Pablo hablando de mí, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él no estaba con Jesús en la iglesia cuando estaba siendo fundada, sino que yo perseguía a la iglesia, decía, a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La prueba irrefutable de que uno era un verdadero apóstol era poder ver al Cristo resucitado. Y Pablo ve al Cristo resucitado en su camino a Damasco. Y el Señor le da una orden. Él debía aprender a sufrir por la causa del Evangelio y debería llevar el Evangelio delante de todos los hombres, delante de reyes y a los gentiles. Hechos 22, 21 dijo, le está hablando Pablo, el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tenía un ministerio efectivo, el ministerio más efectivo entre todos los apóstoles, entre los gentiles. Y él era responsable de predicar el Evangelio. Y él era el responsable de que Epafras fuera como enviado suyo a fundar la iglesia en Colosas. Y su amor le llevaba a escribirle, pero también les hacía recordar que ellos y él estaban unidos por algo en común, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si no podemos entender que nosotros estamos unidos en la gracia de Dios, nunca vamos a vivir una vida cristiana plena. Esto es lo que dice Pablo. Están en Cristo,
por medio de la gracia de Dios. Y si no entendemos esto, nuestra vida cristiana nunca va a ser una vida plena. Siempre vamos a estar haciendo un esfuerzo y vamos a estar esforzándonos, y lo único que va a producir va a ser orgullo o temor o insatisfacción o tristeza, porque nunca nos veremos aceptados. Si no entendemos la gracia, nunca nos vamos a ver aceptados plenamente en Cristo. Siempre vamos a querer nosotros hacer algo para estar en Cristo. Nunca nos va a ser suficiente la obra de Cristo. Nunca nos veremos en Cristo. Estaremos cerca, pero nunca en Él. Esto es algo que debemos grabarnos, hermanos, en la cabeza. Grábese esto en la cabeza. Una mala enseñanza produce malos frutos. Y una buena enseñanza produce buenos frutos. Pablo decía, yo soy apóstol, pero no por mis fuerzas. Y predicamos el evangelio de la gracia para que estén en Cristo. No por nuestras fuerzas ni por nuestros medios. Ahora Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Dice, y ahí empieza a ver las características. Mire lo que dice versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pues, esta palabra puede traducirse como porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Mire esto, hermano. Pablo había oído que los colosenses tenían 3 características distintivas que todo creyente debe tener. Fe. ¿Cómo identificamos la fe? ¿Cómo se identifica la fe? Confianza en Cristo, sí. Pero ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por... Amén. El sello distintivo de una fe genuina es que una persona obedece y lo muestra guardando o haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, esto muestra como sello distintivo que tiene una fe genuina. Porque si yo creo en Dios y no lo obedezco, esa no es una fe verdadera. Porque dice Santiago también, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. La fe nunca debe separarse de las obras. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Mire cómo explicaba esto Martín Lutero. Decía, ¿cómo debe haber una conexión sana entre la fe y las obras? Dice, las buenas obras no hacen bueno a un hombre, pero un hombre hace buenas obras. Un buen hombre hace buenas obras. Los colosenses eran personas que mostraban la fe que tenían por sus obras. Otra cosa que se veía en los colosenses es el amor hacia todos. ¿Sabe, hermano? La fe no existe sola. La fe se manifiesta en amor, como venimos diciendo, y en amor hacia los hermanos. Uno de los frutos visibles y firmes de la verdadera fe salvadora es que una persona ama a su hermano. Es imposible que una persona diga, yo tengo fe en Dios y aborrezca a su hermano. Miren lo que dice 1 Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Yo soy cristiano. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan también dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Tan sencillo, pero tan profundo. Pablo decía, doy gracias. Yo me imagino, oraba, decía, Señor, te doy gracias siempre. No ceso de dar gracias porque hay fe visible por sus obras. Pero hay amor porque ellos se aman mutuamente. Estas son características esenciales en la vida de un cristiano. Pero añade, también Pablo daba gracias por la esperanza que había en el corazón. Y ellos estaban aferrados a una esperanza. Y Pablo dice, esta esperanza que está reservada para vosotros. Esta palabra en griego es apokeimai, reserva. Significa guardado, reservado. ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo? Es que el creyente tiene una reserva en la cual espera y se despoja de todo porque su esperanza está puesta en Dios. Fíjense lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. ¿En dónde? La esperanza plena del cristiano no está en sus fuerzas, no está en su conocimiento, no está en su capacidad de ser un buen cristiano, está en Dios. No está en este mundo, no está en los títulos personales que pueda lograr, no está en cuánta plata pueda obtener. Su esperanza está en que el Señor un día va a abrir el firmamento y va a aparecer a la vista de todos los hombres. Y todo ojo le verá. Y seremos transformados. Esa es la esperanza del cristiano. No está aquí, hermano. La esperanza del cristiano no está aquí en la tierra. Y Pablo decía que hay esta esperanza en ustedes. Y nosotros debemos aferrarnos con todo nuestro corazón a esta esperanza. A veces somos como niños caprichosos, que le decimos, esperá, ya te voy a dar el helado. No, yo quiero ahora el helado, después la comida. Y no queremos esperar. Pero el creyente sabe que lo mejor está por venir. Ahora el mundo te ofrece tenerlo ahora y pagarlo después, disfrutarlo ahora y pagarlo después. El cristianismo te dice, págalo ahora y disfrutarlo después. Ahora es cuando tenemos que tener un precio que pagar. Abstenernos de las cosas del mundo, porque lo mejor está por venir. Y es Cristo. Y esto vemos que la actitud del cristiano de la esperanza hace que se abstenga de las cosas de este mundo. En Hebreos 11, 26, hablando de Moisés. Fíjense la actitud que tenía Moisés. Moisés tenía esta esperanza, dice, teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué él aceptó sufrir el castigo con los esclavos, pudiendo ser rey y príncipe en este mundo? Porque él vio como algo mucho más valioso lo que iba a venir después. Dice, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Una persona con esperanza sabe que lo mejor viene pronto. Y es Cristo. Y Pablo daba gracias porque los colosenses estaban llenos de esperanza. Y ahora nos debemos preguntar, ¿cómo es que surgieron estas cualidades en el corazón de los colosenses? Porque yo no veo mucha gente con amor. Yo no veo mucha gente con fe, portándose bien en el mundo. Y yo no veo a gente aferrándose al mundo por venir, sino ahora acumulan. Son acumuladores compulsivos y se aferran a su esperanza, a las riquezas de este mundo. Yo no lo veo mucho. Pero cuando veo una persona con fe, con amor y con esperanza, me pregunto, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegaron estos dones del cielo al corazón de esa persona? Y Pablo nos explica. Versículo 6. El Evangelio dice que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. En verdad. Hermano, el Evangelio no es un simple mensaje. El Evangelio es el poder de Dios. Es el medio que Dios usa para transformar los corazones. Y el Evangelio había llegado a ellos. Ellos no fueron a buscar el Evangelio. El Evangelio los fue a buscar a ellos. Y debemos entender que la persona que recibe el Evangelio es transformado. Si has aceptado y te has encontrado con Cristo a través del Evangelio de verdad, deben haber estas cualidades en tu vida. Fe, amor, esperanza. Un corazón de piedra va a ser siempre egoísta, siempre buscando las cosas de este mundo, pero un corazón transformado tiene amor, entrega, dedicación. Y como decíamos, el Evangelio fue a ellos. Y debemos entender que los que recibimos el Evangelio no debemos quedarnos de brazos cruzados y decir, ay, qué lindo, tengo fe, tengo amor, tengo esperanza. El que recibe el Evangelio recibe la comisión de ir y predicarlo. No recibimos la fe, no recibimos el amor y no recibimos la esperanza para ser cada vez mejores personas, aunque eso va a ocurrir inevitablemente, sino que recibimos la fe, la esperanza y el amor para ser testigos fieles hacia otros. Hermanos, el Evangelio no tiene línea de 5 en el fondo. No pone 4 volantes y espera un contraataque. El que entienda de fútbol. Hermanos, el Evangelio no se defiende, el Evangelio ataca. Jesucristo dijo que el Evangelio es como un grano de mostaza pequeño, pero cuando crece es un árbol más grande de todos y las aves de todo el mundo vienen y se posan en él. Es una pequeña porción de levadura que es escondida en la masa hasta que todo es leudado. Cuando el Evangelio entra en una vida, nada queda igual. Nada queda igual. Todo es afectado por el Evangelio o no es el Evangelio. Y hermanos, mire esto, qué tremendo.
Dice, el Evangelio llegó a ustedes, pero no llegó solo, sino que llegó dando fruto. ¿Y cómo lo da? Constantemente y creciendo. Dice, así lo está haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron hasta este momento. Hermanos, ¿usted quiere ser una persona que dé fruto para Dios? ¿Quiere estar constantemente con fe, con amor y con esperanza? Entonces tenemos una sola receta, el Evangelio. Pastor, me dice una vez un joven, ¿ustedes tienen reuniones de jóvenes? ¿Como cuáles? Como esas que se juntan y saltan y hacen juegos y se recrean. ¿Con luces decís vos? Sí, con luces, sí. No. ¿Y qué tienen? El Evangelio. Y me dice tristemente el joven, ¿eso nomás? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Los últimos consejos del apóstol Pablo antes de que su cabeza ruede siendo cortada como una ofrenda delante de Dios. Él le dice al joven pastor Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio es lo único que nos va a mantener dando frutos, centrados y creciendo. El Evangelio. El Evangelio debe ser el centro de todo lo que hagamos en la iglesia, si queremos crecer y dar frutos. Nada fuera del Evangelio nos hará humildes. Nada fuera del Evangelio nos hará arrepentirnos. Nada fuera del Evangelio nos dará amor hacia Dios y hacia los hermanos. Nada. Ahora debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando el Evangelio? Ahora Pablo dice, doy gracias a Dios por los frutos que veo en ustedes, pero ese fruto no llegó allí solo, sino fue el Evangelio el que los produjo, para que Dios sea glorificado, no ustedes. Y después dice, doy gracias por el medio. Versículo 7 al 8 dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Epafras era un mensajero fiel, consiervo de Pablo. La palabra consiervo es esclavo con. Epafras era un esclavo con Pablo de Cristo, pero llevaba la autoridad de Dios. Hermanos, cuando una persona es impactado por el Evangelio, no puede callar. No puede callar. Cuando una persona ha sido transformado por el Evangelio, también ha sido transformado, pero ha sido investido con poder de lo alto para testificar. Y cuando una persona es transformado y ha creído en Cristo, cumple la gran comisión, que es que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que nuestro Señor ha mandado. Y esto es lo que hizo Epafras. Ustedes lo aprendieron así de Epafras, quien es nuestro compañero fiel. Epafras fue a ese lugar y se tomó muy en serio la responsabilidad de enseñar el Evangelio, repetir el Evangelio, instruir a las personas a que crean el Evangelio. Porque, hermanos, ¿cómo pues van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Evangelio es poder de Dios.
Y es el medio por el cual vamos a creer y dar frutos. Pero el Evangelio no es predicado por ángeles. El Evangelio es predicado por hombres y mujeres fieles, esclavos de Jesucristo. Hermanos, debemos recordarnos esto. Si nosotros queremos ver vidas cambiadas, no debemos cambiar el Evangelio. Si nosotros queremos ver vidas transformadas, lo que no debemos hacer es transformar el Evangelio, predicarlo tal cual está en la palabra. Y debemos predicarlo fielmente. A la luz de lo que hemos visto, Pablo daba gracias a Dios por el Evangelio. Cuando oramos, ¿damos gracias a Dios por el Evangelio? Señor, te doy gracias por mi familia, te doy gracias, Señor, por la comida que hizo mi esposa con tanto amor, y le miramos así para que... Señor, te doy gracias por la salud, y lo más que nos acercamos, Señor, te doy gracias por los hermanos de la iglesia, que se conviertan ellos, Señor, que se porten bien. Pero hermanos, ¿somos agradecidos por el Evangelio? ¿Tenemos dimensión, idea de lo que costó que el Evangelio llegue a nuestras vidas? Había una frase que decía un pastor al cual nosotros íbamos cuando éramos novios con Lilian. Decía, si ves una tortuga en la punta de un poste, debes recordar que esa tortuga no llegó ahí por sus propios medios. Alguien la puso ahí. Y si el Evangelio llegó a nosotros, debemos pensar cómo llegó a nosotros. El sacrificio de personas fieles que fueron rechazadas, aborrecidas, pero que fueron fieles. Hermanos, ¿sabe cuánto quedaría la distancia de acá o de donde estaba Pablo, de Éfeso hasta Colosas? Es la misma distancia que hay de acá hasta Sáenz Peña. ¿Iríamos nosotros en los medios de aquel momento, con suerte a caballo, a predicar a unos hermanos? ¿Lo haríamos? Demos gracias a Dios por el Evangelio. Nos ha llegado el Evangelio, nos ha llegado la buena noticia, nos ha llegado el poder de Dios, nuestros corazones han sido transformados. Todo es por gracia, todo es por su amor. ¿Se oye de nuestra fe? ¿Nuestra fe habla bien? ¿O solamente acumulamos información y nuestras obras no dicen nada del Evangelio, no dicen nada de Jesús? Pero el domingo estamos en la iglesia y levantamos las manos y cantamos en nuestros coros, y después en la semana seguimos viviendo nuestra vida completamente desconectada de Dios. ¿Eso es una fe? ¿Eso es fe? Hermanos, el Evangelio, repito, no está a la defensiva, sino al ataque. Y por otro lado, los siervos de Dios son veraces. Epafra dio el testimonio de lo que estaba ocurriendo en la iglesia a Pablo. Y cuando fue de vuelta, volvió a llevar un mensaje fiel. Si nosotros queremos ser verdaderos siervos de Dios, debemos ser fieles a lo que el Señor dice, no cambiar el Evangelio.
Debemos agarrar nuestro corazón de piedra y romperlo sobre la roca de los siglos, ablandarlo, tiernizarlo en la verdad. Si el Evangelio no transforma nuestras vidas, nada lo hará. Nada lo hará. Así que debemos preguntarnos, ¿somos agradecidos? ¿Somos conscientes de lo que costó que el Evangelio llegue a nosotros? ¿Estamos dando frutos? ¿Esos frutos se ven en nosotros? Y si no tenemos estos frutos, deberíamos preguntarlo, ¿qué Evangelio estoy creyendo? Tal vez hemos creído un evangelio mentiroso, superficial, vacío, que nos decían, repetí conmigo esta oración, aceptá a Jesús en tu corazón y ya está, viví como quieras. No, el evangelio verdadero nos llama a que nos arrepintamos y vivamos una vida para Dios. Y por último, debemos ser agradecidos. Y sobre todo debemos ser agradecidos con aquellas personas que han salido por amor de su nombre, que han pagado un precio. Hay lugares donde no hay personas dispuestas a predicar el Evangelio. Hermano, ¿usted tiene a alguien que le abra la Biblia y ore por usted y le enseñe el Evangelio? Dé gracias a Dios. Honre a la persona que está pagando el precio por predicar el Evangelio. Valórelo. Ore por él. Trate de brindarle ayuda, hermanos. Usted no entiende, no se imagina la soledad que hay en el ministerio, porque las personas no tienen interés. No se preocupan, no saben el costo que implica predicar el Evangelio. A veces creen que es venir, pararse, predicar y terminó. No es así. Porque en definitiva, hermanos, el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Damos gracias? ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por el Evangelio? Y le pedimos al Señor que nos dé amor por su verdad y valor para predicar a otros, para no callarnos. Si queremos ver matrimonios cambiados, me gusta mucho lo que decía el hermano que vino de visita. Me gozo de ver tantos matrimonios. ¿Usted sabe qué es lo único que va a cambiar un matrimonio destruido? No es la psicología, es el Evangelio. ¿Usted quiere saber qué es lo que va a hacer que su hijo pueda crecer en amor, en obediencia y en santidad? No es toda la enseñanza que podamos darle, es el Evangelio. El Evangelio. Así que damos gracias, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos sido expuestos a ella. Señor, se han infiltrado en este tiempo muchas falsas enseñanzas que nos quieren hacer creer que Jesucristo no es suficiente, que el Evangelio no es suficiente, que debemos esperar alguna otra cosa más. Que si nos abstenemos de muchas cosas, lograremos tener paz. Pero Señor, nosotros tenemos paz por medio de tu Hijo Jesucristo, por su obra redentora en la cruz de Calvario. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos ayuda a centrarnos cada vez más en el Evangelio y no en nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos porque el Evangelio llegó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú nos limpiaste y nos sanaste
y nos cambiaste. Señor, y si hoy estamos marchando en fe, en amor y en esperanza, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es por tu amor y por tu misericordia. Gracias por aquellos hombres fieles que han predicado con fidelidad y que no han cambiado el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú vas a levantar no solamente siervos, sino consiervos, hombres dispuestos a sacrificarse para ir a otros, Señor. Tu palabra dice cuán bueno, cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, levanta hombres fieles. Señor, levanta hombres fieles porque los campos están blancos para la siega. Levanta hombres fieles, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.